Dios los bendiga, hermanos. Pues sí, efectivamente, como bien comentaba el pastor, hoy queremos honrarlos a ustedes, a los papás, padre y madre, con un pequeño detalle. Los jóvenes están en este momento empezando a repartir café para los que gusten y también un cupcake. Amén, gloria a Dios, hermanos, por ello. Ya está la diapositiva. El tema que hoy el Señor puso en nuestros corazones compartir con ustedes lo hemos titulado ¿Qué padres? ¿No? Muchos de ustedes pues, ya son padres, tienen la bendición de contar con hijos, o un hijo, o hijos, o varios, ¿no? Nuestro tema se centra en eso, hermanos. Hoy queremos rendir un homenaje a ustedes, pero también queremos exhortarlos. El texto base que estamos utilizando hoy es Efesios 6, 1, 4. Permíteme. Gracias. Creo que lo puedo manejar desde aquí, ¿verdad? Gracias. Esta versión la tomamos de la traducción del lenguaje actual. Nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que le corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres y madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanza cristiana. Amén, hermanos. Qué profunda es esta palabra, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos que el Señor dejó a su pueblo. Y es el primero con promesa, bien lo dice. Aquí claramente nos habla, hermanos, que nosotros como padres, porque ya también en breve me convertiré en uno, tenemos una obligación, guiar a nuestros hijos. No es solamente sustentarlos, es guiarlos, darles ese conocimiento del mundo para que ellos se defiendan. Pero no cualquier conocimiento, hermanos. Es un conocimiento en Dios. No es solamente hacerlos buenos ciudadanos, hacerlos buenos profesionistas, hacerlos buenas personas, entrecomillado, ¿no? Sino darles una instrucción correcta en el camino de Dios. Recordemos, hermanos, que nuestro tiempo aquí es limitado en la tierra, ¿no? Está limitado por un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos, solamente Dios sabe, ¿no? Cuánto nos permite estar en su mundo, a diferencia de Él, que es eterno. Por ende, hermanos, nuestra obligación es aprovechar este tiempo, dar la enseñanza de lo que nosotros hemos aprendido y transmitirlo a nuestros hijos. Pero les comento, no es cualquier enseñanza, ¿no? Es una enseñanza en Dios, es guiarlos en Dios. Nuestra sociedad está muy acostumbrada a mantenernos nada más visualizando en qué vas a tener en este mundo. Y hasta ahí quedamos. Les voy a poner mi ejemplo. Mi papá, por ejemplo, él no estudió una carrera, él nada más estudió la primaria, es todo lo que estudió. Su meta en la vida, hasta donde él nos ha comentado, fue que sus hijos no estudiaran solamente eso, ¿no? Sino que a lo mejor ellos pudieran tener una carrera y gracias a Dios y que Dios le dio las fuerzas, somos 3 hermanos, los 3 tenemos carrera, nada más lo ejercemos 2, pero a los 3 nos dio carrera. Me acuerdo mucho de mi padre en mi juventud y yo lo veía esforzándose, trabajando, pero literalmente no hubo un tiempo en el cual él me instruyera de Dios. Me facilitaba todo para la escuela, sí, hermanos, y doy gracias por ello, pero jamás hubo un acercamiento. Sí. Y esto es parte de la función que tenemos como padres. No es solamente proveerles. Muchos de nosotros o muchos de nuestros hijos nos ven así, únicamente los proveedores.
no somos más allá, no somos esa figura de autoridad sacerdotal. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, realmente instruyen en el camino del Señor a sus hijos? ¿Tienen un momento de devocional con sus hijos en la semana? ¿Cuántos de ustedes realmente hacen porque sus hijos conozcan de Dios? Pero no en cualquier Dios, sino en Dios vivo que nos habla la Biblia. Este tema, hermanos, nos llevó por varios caminos. Uno de ellos tiene que ver con lo siguiente. Vamos a iniciar, hermanos, con la conformación de una familia. Tomamos unos pequeños datos que encontramos del INEGI. Nos dice que en el 2014, bueno, vamos a leerlo de abajo hacia arriba. En el 2012, la cifra de matrimonios fue de 585.434 matrimonios. En el 2013 bajó, fueron 583.624. Okay. Y en el 2014 volvió a bajar, son 577.713 matrimonios. Y si vamos a las cifras más actuales, vemos que aún así ha ido en deterioro. Y nos preguntamos, ¿por qué es esto, hermanos? Porque literalmente nosotros no hemos seguido una buena figura paterna. Y no me refiero nada más al papá, sino también a la mamá. Cuando muchos de nosotros no instruimos correctamente en las cosas de Dios, pasa esto. Las nuevas generaciones están cansadas de ver a padres que pelean, a padres que buscan cualquier medio para confrontarse. Y la decisión que están tomando muchos de ellos es: no me caso. No me caso, no quiero una familia, ¿para qué? Mejor lo que yo pueda trabajar y ganarme, me lo gasto en mí. Y empieza ese círculo vicioso que no va de acuerdo con el pensamiento, no de nosotros como cristianos, sino de Dios, porque Dios dijo. ¿Sí, hermanos? Estas cifras realmente pues son alarmantes, y eso va en deterioro de nuestra misma condición de seres humanos. Imagínate tú, cuando ya no existan ese tipo de relaciones, ya no va a haber ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no va a querer tener hijos, entonces ya no va a haber ciudadanos, ya no va a haber más personas. Va a llegar un momento en que, y esto ya lo están sufriendo muchos países del mundo, que su sociedad se haga vieja y mueran. ¿No? Salud. Esta diapositiva también nos muestra qué espera Dios de nosotros, hermanos. Dios nos dijo multiplicarnos. Esa es una condición que a Dios le agrada, que tengamos hijos, que seamos más. También nos dijo administrar mi creación. No es solamente de ir a hacer como los conejitos, ¿no? Muchos, no. Nosotros tenemos una gran obligación, hermanos. Somos administradores de la creación de Dios. No es el simple hecho de estar en este mundo para gozarnos, no. Si tú piensas eso, hermano, pues déjame decirte que estás en un gran y total error. No estás en este mundo para gozarla. Estás en este mundo para ser administrador de la creación de Dios, de cuidarlo. Él nos ha puesto, hermanos, literalmente como un gobierno. Somos un gobierno reflejado en Dios. También nos dijo, vivid conforme al plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, padres, hijos, etcétera. La pregunta también sería, hermano, ¿sabes cuál es el plan que Dios tiene en tu vida? No es solamente el adorar. Tienes un plan específico que cumplir en esta tierra. Dios así lo dispuso desde el momento en que, más bien dicho, desde antes de que nacieras. Dios ya tenía un plan en tu vida.
tenía un plan para tu familia. También, tener identidad de hijos, hermano. Debemos de entender esto. Si somos cristianos, si decimos que amamos a Dios, debemos tener esa identidad de hijos. Y no solamente en el hecho de decir es que soy cristiano y me doy golpes de pecho, no. Es vivir en una voluntad perfecta de Dios. Aquí, hermanos, se trata de someternos al dominio de Dios y no al nuestro. ¿Es algo bien difícil? Sí, hermanos, es bien difícil. No imposible. Ya hubo alguien que lo hizo y nos puso la muestra. Fue Jesús. Porque a pesar de ser Dios, se encarnó. Tuvo los mismos pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. Tuvo frío, tuvo hambre, tuvo miedo. Se sintió desesperado y aún así venció. ¿Por qué? Porque su meta no estaba en este mundo, su meta estaba más allá. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Que nosotros literalmente no somos de este mundo. Llegamos aquí para cumplir un propósito y también para fortalecernos, aprender y crecer. Pero no en el crecer físico, en el crecer intelectual, en el crecer espiritual. ¿Por qué? Porque después de esta vida, hermanos, viene la de verdad. Viene una vida eterna que no está limitada por tiempo. Y no ejercemos eso para llegar. Nos dedicamos únicamente a complacer en este tiempo a la carne. Vivimos para complacer a la carne. ¿Cierto o no, hermanos? Muchos de nosotros como padres nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos. En mi caso, hermano, yo lo estoy viviendo apenas, ¿no? Yo hace unos cuantos meses decía, tengo dinero, pues ¿qué le compro a mi carro, no? Ahora ya no, hermanos, ahora tristemente voy al centro comercial y voy y digo, uy, ¿cuántos pañales tengo que comprar ahora que viene el bebé? ¿No? Tengo que pagar estudios, tengo que pagar médico, tengo que pagar hospitalización, tengo que empezar a prepararme para todas las necesidades que ese bodoque va a necesitar. Pero no solamente me preparo en eso, hermanos, va más allá. Me estoy preparando también espiritualmente a guiarlo. Yo una de las bueno, muchos de ustedes nos conocen, hermanos. Saben que este es nuestro tercer bebé. Los dos primeros, pues no se nos concedieron, ¿no? No pudimos tener a los dos angelitos que Dios tenía preparado para nosotros, pero este sí llegó. Esta es una promesa. En todo ese tiempo, hermanos, cuando Dios nos confirma que viene este bebé y que es su promesa cumplida en nuestras vidas, yo hago un pacto con Dios. Les voy a compartir mi pacto, hermanos. Yo le dije, Señor, si tú me permites tener la bendición de ser padre, yo pacto contigo hoy que mi vida la dedicaré a que sea él un buen hijo tuyo, a que sea antes que cualquier cosa, antes que un buen profesionista, antes que un buen ciudadano, que sea un buen hijo tuyo, para que tú estés orgulloso de él. Amén, hermanos. Y a muchos de ustedes dirán, pues eso qué chiste tiene, ¿no? Pues con que vaya a la iglesia y cumpla, basta. No, hermanos. Y el ejemplo somos nosotros. ¿Cuántos de nuestros hijos realmente tienen un compromiso con Dios? ¿Cuántos de nuestros hijos realmente entienden que no están en este mundo para servir a su carne? Están en este mundo para servir un propósito en Dios, un propósito mayor que cualquier cosa en este mundo. Y al final, hermanos, también va ligado la planificar para el actuar. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuántas veces tú realmente te has preparado para enseñar a tus hijos el camino de Dios? Y no me refiero únicamente a que te sientes con él y te pongas a leer la Biblia, porque muchas veces nosotros mismos nos sentamos y no entendemos. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos pedido el discernimiento, la paciencia, pero sobre todo el amor, para que nuestros hijos amen a ese Dios que nos ha amado desde el principio? Amén, hermanos. Ahora sí no escucho muchos amenes. Gócense, hermanos. Decía algo muy cierto en algunos
puntos que tocaba y él decía tener identidad de hijos de Dios. Y yo creo que esto va siendo el reflejo de lo que el Señor es en nosotros. Nosotros lo tenemos que reflejar a nuestros hijos. Amén. Si pueden ver esa imagen, yo creo que la mayoría de ustedes la conoce. Una madre que sabemos medio chantajista, ¿no? ¿Cuántos la han visto? A ver, ¿ya se comieron su cupcake? ¿Sí? Entonces ya les dieron un poquito de dulce, ya tienen energía. Ya les dieron su cafecito para que despierten. ¿Cuántos la han visto? Sí, yo la verdad pocas veces la he visto porque creo que me desespera esa mujer. Pero uno sale a la calle, hermano, y de verdad la ve por todos lados, ¿no? Vemos el estereotipo de la madre, de la mujer mexicana ahí, ¿no? Una madre manipuladora, hasta cierto punto permisiva con sus hijos, que le quieren hacer algo, sus hijos no lo obedecen y como dice ahí, no, ahí me está dando, ¿no? Y es la manera de chantajearlos a sus hijos. Y algo que les decía yo que mencionaba Paco es también el poder nosotros ser ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros de verdad podemos decir, le estamos dejando buenos valores a ellos? Le estamos dando un buen ejemplo de lo que ellos tienen que ser. Las cifras que veíamos al principio tal vez hablan un poco en relación con el matrimonio, de cómo el matrimonio se ha ido devaluando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una buena figura paterna y no tienen una buena figura materna. ¿Qué dicen los jóvenes? No me quiero casar porque yo veo que a mi mamá le pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O porque veo cómo mi papá trata a mi mamá de esta manera y de esta manera y de esta. Y los jóvenes se van haciendo una idea errónea, porque en realidad es una idea errónea. El matrimonio yo creo que cada uno lo construye con su pareja, de acuerdo a la madurez que uno va teniendo. Y ese es el ejemplo, el legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Hoy quiero tocar el tema de una mujer que yo creo que muchos la conocen, Ana, ¿la madre de quién? De Samuel. ¿Alguien recuerda el nombre del esposo? Menos los pastores. Elcana. La mayoría recordamos a la mujer, ¿no? Y al varón no sobresale mucho y se nos olvida el nombre. Pero Ana era una mujer esforzada, fue una mujer comprometida. Yo quiero pensar que cuando ella iba y pedía al Señor su necesidad, ¿sí se acuerdan cuál era su necesidad? Ella era una mujer estéril. Entonces ella deseaba tener un hijo con todas sus ganas, con todas sus fuerzas. Ella en su corazón estaba esa necesidad, ese deseo, y dice que se presentaba delante del Señor y ella le pedía al Señor que le concediera un hijo. Llegaron a pensar hasta que andaba media pasadita. ¿Por qué? Porque llegó, me imagino cómo era el clamor de Ana al pedirle al Señor la necesidad que ella tenía, pero fue una mujer comprometida. ¿Por qué? Porque ella cuando hace la petición al Señor le dice, Señor, si tú me lo das, literal yo te lo regreso. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? De pedirle, Señor, quiero un carro y cuando me lo des yo te lo regreso para tu servicio. ¿Difícil? Ana nos da un ejemplo de lo que podemos ser las mujeres. Yo sé que hay muchas mujeres aquí que están comprometidas y que muchas tienen necesidades grandes y que muchas vienen y le piden al Señor. Hermanos, la oración no se queda en el aire, el Señor contesta a su tiempo. Si es una oración por tus hijos, créeme que el Señor ve el compromiso, ve lo que tú haces en su casa y el Señor a su tiempo te dará lo que tú necesitas. Pero Ana era un ejemplo. Dice que cuando nace Samuel, ella lo dedica
al servicio de Dios de tiempo completo. Y uno podría decir, pues es bien fácil porque yo tengo un hijo y se lo traigo al pastor José Luis y ya el que me lo críe, ¿no? Ya cuando empiece a trabajar que me lo regrese. Podríamos pensar, ¿no?, que Ana tal vez fue lo que hizo de tener al bebé y llevárselo y dedicarlo a la casa de Dios. Pero a pesar de eso, Ana nunca se olvidó de su hijo. Dice que cada año le confeccionaba una túnica y le llevaba. Estaba al pendiente de lo que hacía, de cómo él crecía. Y conocemos la vida de Samuel, un hombre poderoso en el Señor, un hombre ejemplo. Y yo creo que eso fue el resultado de las oraciones que Ana tuvo y del ejemplo que fue Ana para su hijo. No dudo también que el papá haya tenido que ver, ¿no? También, pero Ana fue una mujer virtuosa. Dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. Hermanas, la mujer insensata no necesita al diablo para destruir su casa. No necesita al diablo. Ella solita. ¿Por qué? Porque a veces no son mujeres que estén conforme al corazón de Dios. Son mujeres complicadas, y vamos a hablar de esto desde el matrimonio, lo que yo les decía en un inicio. ¿Cómo puede ser un matrimonio que al grado de que los jóvenes no quieran casarse, de que ven el ejemplo en la madre, de cómo es lo que ellos están transmitiendo a sus hijos? ¿Sí? Entonces el Señor aquí nos habla y nos dice: mujer, tienes que ser una mujer sabia. Es una mujer que tenga sabiduría, una mujer que no solo tenga el conocimiento y sabiduría, diferentes cosas. Que lo que nosotros hemos aprendido lo pongamos en práctica. Siempre debemos de honrar a nuestra familia, debemos honrar a nuestros esposos, debemos honrar al Señor con todo nuestro corazón, debemos buscarle. Si usted está en su casa, yo sé que tal vez hasta sonará, ¿no?, medio raro, pero aplíquese en su casa, que sus actividades que tenga que hacer las haga con todo el corazón. Algo que veíamos en unos días es que los jóvenes, hablando del matrimonio, no quieren. ¿Por qué? Porque ahorita se está levantando el feminismo de una manera tremenda, y que dicen: no, es que la mujer es para trabajar y punto. Pero de acuerdo al plan de Dios, hermanos, no es tampoco entrar en el machismo, pero debemos de ser responsables con lo que nos corresponde. Tanto el hombre como la mujer debe de ser responsable con lo que le corresponde. Y esa es una mujer sabia, una mujer que sabe edificar su casa, una mujer que de verdad pone la parte que le corresponde dentro de un hogar, dentro de su familia. Amén. Ana era, lo que les decía, tenía un sacrificio personal y era una mujer que tenía santidad delante del Señor. Amén. Déjenle doy. Y también tenemos otro ejemplo de algún varón. Sí, hermanos, como bien dice Lucero, ya nos dio un ejemplo de una mujer virtuosa, pero ciertamente, hermanos, muchos de nosotros como varones no somos apreciados. Es la triste realidad en esta sociedad mexicana. Y no solamente nosotros, tenemos otro ejemplo, José, el padre terrenal de Jesucristo. ¿Qué sabemos de José, hermanos? A ver, alguien que me ayude. A ver, Isra, ayúdanos. ¿Qué sabes de José, el padre de Jesús terrenal? ¿Qué más? Esposo de María. En pocas palabras, él cuidaba a Jesús. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué sabemos más de José?
¿Sí? ¿Qué más? Pues ya, hermanos, ¿no? Vamos siendo sinceros. Pero ¿qué sabemos de María, no? Sería la otra parte. No, pues fue la madre de Jesús, fue la que estuvo él hasta su último momento en la cruz, fue la que estuvo esforzando, o sea, tenemos más esa imagen de madre más presente que la imagen del padre. Pero yo me pregunto, y sí lo he hecho, hermanos, y el Señor me ponía esto en el corazón, y yo me preguntaba, a ver, José, ¿qué más hacía? O sea, ¿nada más fungía como padre? No, hermanos, literalmente él tuvo una chamba bien pesada, la que cada uno de ustedes varones tiene en este mundo. No solamente era cuidar a un niño, a un bebé, era cuidar al Hijo de Dios, a Dios mismo. O sea, para empezar desde ahí, tenía la carga de cuidar a Dios. Segundo, ciertamente el Padre estaba con Jesús, pero no sabemos gran cosa de eso hasta que inicia su ministerio. Entonces, ¿quién fue el que le enseñó? José. José virtió toda la sabiduría como varón que había recibido antes de sus padres y la que él tuvo en Jesús. Él fue el que le enseñó los primeros valores. Él enseñó al trabajo. Él enseñó el respeto. Él cuidó de Jesús. ¿Cómo se imaginan? Jesús se encarnó, es como nosotros, igualito. No hay para atrás ni para adelante. Él se enfermaba. ¿Quién creen que cuidaba a Jesús? ¿María? Sí, María. Pero José también estaba inmerso. José tenía que trabajar para llevar el sustento. José tenía que educar a Jesús. Tenía que educar a Dios. Imagínate, ¿no? La carga. Y ahora velo contigo, varón. ¿Tú realmente haces las mismas funciones? Sí. Tú eres proveedor. Tú eres la guía de tus hijos. Tú eres el que les infunde el respeto a los demás. ¿Cierto o falso, hermanos? Ustedes como varones, hermanos, han puesto esa semilla de autoridad en sus hijos. El problema está que muchos de nosotros únicamente plantamos y no seguimos regándola. Pensamos que todo lo demás se va a dar solito, que la escuela se encargue de educarlos, ¿no? Nosotros ya vamos a trabajar, llegamos cansados y que ellos también hagan su parte, ¿no, hermanos? Ser padre no es solamente procrear, ser padre va mucho más allá de. Es literalmente, hermanos, tomar nuestro rol sacerdotal y mostrarles a nuestros hijos la vida que viene a continuación. Es esforzarlos a cada uno de ellos. Ciertamente va a haber muchos problemas en cada uno de ellos. Yo tengo la bendición, hermanos, de que he trabajado con varios de sus hijos. Muchos de ellos yo los conozco, los he escuchado, he visto cuáles son sus carencias y cuáles son sus necesidades espirituales, hermanos. Ciertamente yo no las puedo cubrir, porque ya no me corresponde a mí. Yo trato de dar una pequeña orientación. Yo trato de orar por ellos y por ustedes, varones, pero no me corresponde a mí. Les corresponde a cada uno de ustedes tomar ese rol que Dios programó para cada uno de nosotros como hombres y hacerlos. Que nuestros hijos sean un reflejo, no nuestro, un reflejo del que nos amó primero. Que nosotros seamos esos facilitadores, ¿no? La vez anterior el pastor que vino a visitarnos para enseñarnos de una iglesia con propósito nos decía, nuestra función es ser facilitadores. Tú como varón, como padre, ciertamente tienes autoridad, pero muchas veces tu autoridad la has dejado atrás. ¿Por qué? Porque le has dado pie, hermanos, literalmente, a que el enemigo entre a tu casa, porque tú estás dejando de hacer tus funciones. Tú estás permitiendo que el mundo eduque a tus hijos conforme a lo que él piensa y no conforme a lo que Dios quiere. Nosotros somos, hermanos, esa pequeña línea en crear buenos hijos, buenos seres humanos, hijos de Dios, a crear delincuentes, a crear adoradores de imágenes, a crear más pecados sobre esta tierra. ¿Se han preguntado alguna vez qué hizo
Adán con sus 2 hijos, uno mató al otro, Caín, ¿no? ¿Qué le hizo? Nada. La Biblia no nos da esa información. ¿Cómo creen ustedes, como varones, se hubieran sentido ver que uno de sus hijos le quita la vida a otro? ¿No se ha de haber preguntado a lo mejor a Adán en qué fallé? ¿Qué le faltó? ¿Qué instrucción no le di para que no llegara a ese momento de su vida? Yo creo que le dolió, sí, hermanos. Le dolió como padre. A mí me dolería que mi hijo no tuviera esos valores que yo espero inculcarle. Que ese amor que he visto en Dios no lo tenga él, a mí me dolería en el alma. Por eso les digo, somos facilitadores únicamente, hermanos. Muchas veces nuestro rol se limita a, pues ya llegó tu papá, se portó mal. Y tú dices, ching. Ciertamente, hermanos, llegamos cansados, sí, todos somos esforzados, hermanos. Todos vamos y cumplimos un rol también como ciudadanos, como trabajadores, cumplimos un tiempo determinado. Regresamos muchas veces estresados, cansados, malhumorados, muchas veces hasta enfermos nos toca ir a trabajar. Y mi mujer es testigo de eso, ¿no? Todo gripiento, así, me voy a trabajar, hermanos. ¿Por qué? Porque también entiendo mi función. No solamente dejo en ese momento mi función sacerdotal y tomo mi función como proveedor de mi hogar, pero cuando tengo que tomar mi función como sacerdote, la tomo. Y espero tomarla con ese bebé y espero que ustedes me ayuden en oración con eso. Literalmente somos carne. Podemos caer, sí, hermanos, podemos caer. Pero la forma de encontrar que nos podemos levantar es a través de Jesús. Él es el único que nos puede dar las fuerzas para levantarnos. Amén. ¿Sí se alcanza a ver la imagen? Que dice, ¿cómo valoras a tu padre y a tu madre? Y vemos la diferencia. Vamos a entrar ahorita a algo diferente. El Día del Padre y el Día de la Madre. ¿Cómo los festejamos? Arriba se ve, ¿no? Día de la Madre, vemos restaurantes llenos, las calles tapizadas de puestos, flores. Y escuchen ahorita el Día del Padre, ni música se escucha allá afuera. Y en el Día de la Mamá hasta cierran las calles haciendo bailes. No es justo, hermano. Yo sé que no. Y hoy queremos tocar eso. ¿Por qué creen que suceda eso? ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Incluso al país en el Día de la Mamá pues le entra una muy buena cantidad de dinero, ¿no? Y ahorita podemos ir a un centro comercial y sí va a haber gente, ¿no? Pero no tan abarrotado como lo es el 10 de mayo. ¿A cuántos de los papás les han llevado serenata? Ok. Vea, un ejemplo, un aplauso para la hermana. ¿Quién más se les ha llevado serenata a sus papás? Yo sí, una ocasión les llevamos serenata a los papás y fue algo raro, hasta ellos se quedaron porque incluso hasta les llevamos una rosa y fue pues para ellos extraño, ¿no? El hecho de, estábamos escuchando una historia de una cárcel en Estados Unidos y dice que en la cárcel una empresa que se dedica a vender tarjetas de regalo para cumpleaños y todo, les dijeron a los presos, les vamos a regalar una tarjeta para que ustedes la manden a sus mamás el 10 de mayo. Entonces dice que las cárceles pues, pidieron tarjetas para que los presos pudieran enviar una postal, una tarjeta con dedicatorias a sus mamás. Y dice que fueron miles. Hicieron lo mismo el Día del Padre. Y el Día del Padre no fue igual.
Tristemente fueron muy pocas las tarjetas que se pidieron. Entonces, vemos ahí, hermanos, que la sociedad está careciendo de una figura paterna. Y lo vemos incluso dentro de las iglesias. A la gente le cuesta adorar, le cuesta comprometerse con Dios porque tiene una mala figura paterna. Porque creen que su padre, que está, el Señor que nos cuida, que nos guarda, que nos provee, es igual al padre terrenal que ellos tuvieron. Entonces, a veces esas son las cosas que son obstáculos para que tengamos una buena figura paterna. Yo leí hace tiempo un libro que se llama La bendición. Qué importante, hermano, es que como usted como padre pueda bendecir a sus hijos. Decían, no es echarle como la culpa, pero muchos de los delincuentes, drogadictos, de personas están en esa situación. Tal vez sí, porque quieren, pero otra porque tuvieron una mala figura paterna o en la mamá. Entonces tenemos que cambiar eso. No queremos decir que por eso no les quieren festejar el Día del Padre. La razón no la sabemos, hermano. Vamos a hacer una encuesta a la gente por qué es que no les quieren festejar el Día del Papá. ¿Tú sabes? Pues la verdad yo no sé por qué no nos festejan, ¿no? Es ella. Cuando la gente no conoce de Dios y está apartado de Él y no se ama primeramente ni a Él mismo, ¿cómo va a amar al prójimo? ¿Cómo va a amar a los padres? ¿No? Es un punto en la que yo lo puedo entender. Como decía bien Lucero, ¿no? No tenemos esa figura paterna, ¿no? Vemos a Dios muchas veces, cuando Él es nuestro Padre Celestial, Él no lo dice, yo soy tu Padre, pero lo vemos únicamente como el proveedor, como el que me saca de apuros. Va más allá, hermanos. Y lo mismo pasa con nosotros como varones. A los jóvenes que están aquí, sus padres no solamente son la maquinita de dinero, no, hermanitos. Sus padres son seres humanos que tienen sentimientos, que aman, que se entristecen, que se enferman, que pueden caer, pero también se pueden levantar. Pero muchas veces no entendemos eso, ¿no? Pensamos que simplemente son, ese es el señor enojón que llega a dormir a la casa, ¿no? Hermanos, va mucho más allá de eso. Y por eso queremos hacer un pequeño ejercicio. ¿Alcanzan a ver la imagen? Dice, aguanta, ya mero es Día del Padre, ¿no? Y ahí ya una persona con sus tenis, pero pues todos rotos ya, ¿no? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Hermano, ya que usted nos ayudó, ¿qué le regalaron hoy? Unas felicitaciones a mis hijas en la mañana. ¿Le han regalado a usted sus hijas algo en días anteriores del Padre? Demasiado. ¿Le han regalado cosas que a usted le gustan o a usted necesita? Que me gustan. ¿Cómo qué, hermano? Ropa. Algo que a usted le guste. No que necesite, es diferente, ¿no? Algo que ellas me gustan, simplemente el afecto de ellas, su abrazo, su amor, me doy por bien servido. Ok, pero vamos a vernos un poquito más, pues más para acá, ¿no? Que algo que nos guste. Yo les decía hace rato, hermanos, por ejemplo, ese me gustaría que lo compartiera Lucero. En la semana le decía a Paco, tuvimos un poco de actividades y le decía yo, es que siento feo porque no pude salir a comprarte tu regalo. Ya con una panza ya es difícil andar en las combis, ¿no? Y en el carro no voy tan lejos. Entonces le decía yo, para mí se me complicó y me dice, ¿qué me querías regalar? Y le dije unos zapatos, porque pues no están para saberlo, pero pues ya le hacen falta, hermanos. Ya pisa el chicle y ya sabe de qué sabor es, ¿no? Entonces yo le decía, es que te hacen falta unos zapatos. Y me decía él, ¿y por qué me quieres regalar algo que yo me puedo comprar? Y dije, buen punto, ¿no? Y ya me dice, ¿cuánto tienes? Y ya le dije. Y me dice, mejor dámelo para la moto o para los carros, algo que yo quiera, lo que decía hace rato, ¿no? Que ahorita todo su dinero se le está yendo en pañales.
Entonces me decía él, pues dámelo para que yo compre algo para la moto. No sé, arreglar los frenos, X cosa, pero para que yo le invierta a mis carros. Decía, bueno, pues si eso es lo que él quiere. Sí, exactamente, hermano. O sea, entendamos esto. Es muchas veces, y yo lo he vivido en carne propia porque lo he hecho con mis padres, que felicidades, mamá, el día de la madre, ¿no? Te traje la plancha que tanto querías. Y así la cara de mi madre, un cochino escuincle, ¿no? O sea, me regalas algo para que me ponga a plancharte la ropa, pues no manches, ¿no? Es por eso era la pregunta, hermanos. ¿Qué les han regalado sus hijos este día a los varones? Pero la diferencia es algo que ustedes deseen, que les guste, y no algo que ustedes necesiten, como ya escuchaban de mis zapatos. A ver, hermano, no te hagas que la Virgen te habla porque no existe. ¿Me han regalado? Sí, sí. Ropa. Y sí me gusta, sí me han regalado en algunas ocasiones cosas que me gustan. Abrigos, cosas que yo, de la ropa? Pues me gusta, bueno, le han atinado a lo que andaba yo queriendo. Queriendo, sí. A ver, Alembi, ¿tú qué le dices a tu padre este día? Apenas voy para allá. ¿Qué le compraste? Todavía no lo sé. Regalo a facto, no lo compras, dicen. ¿Sí? Aquí, una jovencita, a ver, vamos. Un pantalón. ¿Es porque lo quería él o porque lo necesitaba él? Porque no sabía qué más comprarle. Ahí tenemos la muestra. Aquí hay otra. Le di un abrazo. Otra de regala amor, no lo compré. ¿Eso quería, hermano, nada más un abrazo? Ay, hermano, que haberlo dicho antes. No la regalé. Estamos igual, dice. Vivimos en la misma casa. Aquí hay 3 varones esforzados. A ver, y aquí está tu papá. ¿Tú qué le regalas a tu papá? Nada. Nada. ¿Le diste un abrazo? Sí. Híjole, cuando es tu cumpleaños, ¿también te da tu abrazo nada más? No. ¿No? Ah, ahí está. ¿Tú? No, no le he regalado nada. Sí, regalar algo. Después de la prédica dice, no, ya me cayó el 20 y sí le voy a regalar algo bonito. No, tampoco. Otro. A ver, mire ya, a ti, ¿qué te han regalado tus hijos el 10 de mayo? Ropa, flores. ¿Cuántas veces le han regalado flores a tu marido? Nunca. Ok. Vemos, hermanos, aquí hay un patrón que se repite tristemente, ¿no? Vemos que sí es cierto, nuestra sociedad es más matriarcal, está más tirada a honrar a la madre. Y buscábamos un porqué. Y yo creo que durante toda la prédica hemos manifestado cuál es ese porqué. Porque nosotros como varones también hemos dejado esa parte, hermanos. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos agarrado a nuestros hijos un día y hemos estado platicando con ellos, viendo cuáles son sus miedos, sus sueños? Pero no los sueños de nosotros que hemos puesto para ellos, no. Lo que a ellos les gustaría hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de escuchar a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de a lo mejor llorar con ellos? ¿No? De entender que a lo mejor para ellos un examen que viene difícil es una carga. Y nosotros les decimos, es un examen como quiera, ¿no? Pues ponte a estudiar y ya. Eso pues digo porque mi papá me lo repetía mucho a mí, ¿no? Y yo les voy a dar un testimonio también de mi padre, hermanos. Yo hace muchos años, pues no sé si fue para bien, si fue para mal, mi papá a mí y a mis hermanos nos corrió de la casa. Yo tenía 15 años aproximadamente. Me corrió de la casa, a mi mamá y a mis 3 hermanos, bueno, mis 2 hermanos. Durante 3 años, la única vez que nos veíamos era en los juzgados, ¿no? Literalmente nos demandamos, estuvimos en pleito legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron los años y un buen día
ya con el Señor en mi corazón, fui a visitar a mi padre. Y pues mi papá al principio así como que, ¿tú qué haces aquí, no? Empezamos a conversar, hermanos. Y desde ahí, no solo veo a mi padre como mi padre, lo veo como mi amigo. Yo puedo decir que de mis 3 hermanos, soy el único que juega con mis padres. Los agarro, pues, están chaparritos mis papás, pues bromeo con ellos. Mi papá juega mucho conmigo. A mi edad tengo 37 años, hermanos, y aún así mi padre tiene tiempo de jugar conmigo. Luego pues me bulea, ¿no? Porque le voy al Cruz Azul y muchos de ustedes lo han hecho. Pero aún así no cambiaré, dice. Pero el chiste es este, hermanos. No importa la edad que tengamos, podemos cambiar. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, sí podemos cambiar, hermanos. Y podemos cambiar para bien. A lo mejor hoy no recibiste lo que tú pensabas. No recibiste el regalo. El hermano sí, ¿no? Y también el hermano Dani y el hermano Arturo recibieron lo que querían, un abrazo, ¿no? El amor de sus hijos. Gloria a Dios por ello, hermano. Pero a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera, bueno, a lo mejor los hijos saben que hoy es el Día del Padre porque hace 3 o 4 días se enteraron, ¿no? O vieron un meme y dije, sí es cierto, ¿cuándo es el Día del Padre? Hasta las fechas, hermanos. Vamos a decir, sinceramente, jóvenes, ¿cuántos de ustedes sabían que era el Día del Padre hoy? ¿Desde cuándo sabías? Gracias por demostrar el punto. Ven, hermanos, pero a ver, si yo les digo, ¿cuándo es el Día de la Madre? Todos, 10 de mayo, todos se lo saben. Y la culpa es nuestra, hermanos, porque dejamos que nos celebraran a los padres el tercer domingo del mes. Cuando, por ejemplo, las madres sí tienen un día, caiga lunes, caiga martes, caiga sábado, domingo, hay fiesta para la madre. Pero pues como el papá escogió el día domingo, cuando pues ya estamos descansando de la escuela y nos estamos preparando para el siguiente día, pues el papá entiende, ¿no? Vamos a dejarlo mejor descansar, que ese sea su regalo, que descanse pero que nos saque a pasear, ¿no? Entonces, hermanos, literalmente estamos cayendo también en algo, no entendemos esa parte de paternidad. Nuestros hijos hacia ustedes y viceversa. Y aquí viene la otra parte de la mujer, porque no se salvan. También ustedes, hermanas, deben de inculcar ese amor al Padre. No simplemente es el Señor que llega a regañar a los hijos cuando se han portado mal. No, hermanos, lleva una connotación más allá. Nosotros los varones somos la cabeza del hogar, sí, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo dice. Si la Biblia lo dice, es cierto, porque es parte del plan de Dios. Pero no quiere decir que por ello, hermanos, que nosotros estamos encima de ustedes, no. Lo decía yo al inicio, somos complemento. Usted con su pareja, hermano, hermana, son complemento. ¿Para qué? Para guiar a la siguiente generación. No es simplemente el hecho de tener hijos por tener hijos. Dios pone un propósito para cada uno de ustedes, el cual se va a cumplir tarde que temprano en sus hijos. Y si no se cumple, hermanos, no es porque Dios no lo haya querido así, sino es porque nosotros, en nuestra necedad, hemos tratado de frenar el plan de Dios. ¿Ven, hermanos? La siguiente diapositiva. Ahí está. Y aquí vemos ¿no, hermanos? ¿Se alcanza a ver? Dice, hijo mío, ¿por qué eres así? Y el hijo pues, es una carita de un espejo. No nos hemos preguntado esa parte, hermanos. ¿Por qué nuestros hijos actúan de cierta forma? No es por el mundo, hermanos, porque si tuvieran los valores bien firmes desde el inicio, no caerían, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Instruye al niño desde su juventud para que cuando sea grande no se aparte de él. Aquí nosotros tenemos esa parte de responsabilidad, sí, hermanos, pero de verdad, demos gracias a Dios porque estamos a tiempo de corregir. No importa si tu hijo ya tiene su propia familia, si a lo mejor tú ya eres bisabuelo, tu función como padre
no termina hasta que el Señor no te manda por cuentas. Siempre, hermano, tenlo en cuenta, siempre tienes que guiar a tus hijos, no importando si ellos, te repito, ya tienen su propia familia o van a iniciar su familia. Tu obligación es siempre guiarlos, porque también Dios puso en tu corazón hacerlo. No es solamente el hecho de tenerlos, les repito, como dice la canción, ¿no? No es solamente el tener hijos, es una responsabilidad y una responsabilidad enorme, sí, hermanos. Y véanse ustedes, varones, reflejados en José. Todos ustedes son como José, exactamente igual. Todos nosotros somos así. Tenemos la responsabilidad de un bebé, de un niño. Hay que crecerlo, hay que acompañarlo, hay que cuidarlo, pero hay que amarlo. Y lo más importante, hermanos, hay que enseñarle a amar a Dios. Porque cuando ellos amen a Dios sobre todas las cosas, literalmente tendremos una carga menos en nuestra vida. Nuestros hijos serán buenos ciudadanos, serán buenos profesionistas, serán buenos hijos, pero lo más importante, serán buenos hijos de Dios, serán amados por el Padre. Y si están amados por el Padre, ¿quién contra ellos, hermanos? ¿Qué cosa les puede afectar si Dios los respalda? Amén, hermanos. Y ya para poder terminar, queremos hacer una oración, hermanos, pero nos gustaría que se pusieran de pie y que se reunieran con su familia. Hoy, los que traigan a su familia, y los que no, búsquense una postiza por hoy. Búsquense unos hijos postizos. Igual les pedimos, si hay jóvenes por ahí que anden allá atrás. Y vamos a hacer una oración por los padres, hijos. Bueno, ahorita Paco les va a decir a los papás y a la mamá cómo tienen que orar, pero los hijos, ese es un llamado para ustedes, chicos. Deben honrar a sus padres siempre, sean como sean. Sus padres son sus padres y merecen honra. ¿Sí? En la medida que ustedes honren a sus padres, serán honrados también ustedes. Entonces no se olviden que el Señor los ha puesto para autoridad, para que los guíen a ustedes y ustedes puedan ser el reflejo, pero tienen que honrar siempre a sus padres, tienen que amarlos, tienen que orar por ellos, no los juzguen. Si ustedes reciben un regaño de sus padres, acéptenlo, es por algo. Cuando ustedes estén grandes, tengan una familia, entenderán muchas cosas. Ya estoy hablando como mamá. ¿Eso se pega o qué? Pero es una realidad. Cuando uno empieza, llega ahorita, como lo decía Paco al principio, que empezamos, tal vez no tenemos todavía al bebé, no hemos podido educar a un hijo, pero desde este momento, hermano, lo que traemos ya en la cabeza de pensar cómo lo vamos a educar, si llegamos a fallar, el pensar de verdad, chicos, aguas. Entonces honren al Señor y honren a sus padres y ámenlos con todo su corazón. Amén. Bien decía Lucero, hermanos, vamos a hacer esto. Les pido a los padres que oren por sus hijos, al papá, ore por su hijo y por su esposa, o sus hijos o su esposa. A la madre, ora por tu marido, por tu hijo, y a los hijos por sus padres, porque la bendición siempre es así, hermanos. Vamos a orar así, pidiéndole al Señor esto, para nosotros como varones, que retomemos nuestra autoridad, no solamente como el Señor gritón de la casa, sino como el sacerdote que Dios quiere que seamos. Mujeres, ustedes como ayuda idónea de su marido para criar buenos hijos en Dios. Y jóvenes, que a ustedes les dé discernimiento de amar a sus padres, de entender el sacrificio, porque es un sacrificio, chicos, que hacen sus padres día a día. No es fácil levantarse temprano, irse a trabajar, irse enfermo, irse con la preocupación de saber si van a regresar o no. Pero honrémoslo con una oración. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios poderoso, por cuanto has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos.
Te pido por mis hermanos los varones, cada uno de ellos, Señor. Okay. Bendito Padre, te pedimos por cada uno de los varones que ellos sean esforzados, Señor, en ti, que les permitas retomar ese sacerdocio que has puesto en el corazón de cada uno de ellos. Mujeres virtuosas, sean así como Dios lo ha establecido. Edifiquen su hogar para bien y no para mal. Bendigan siempre a su marido, bendigan a su trabajo, su esfuerzo, y bendigan también a sus hijos. Denle esa guía que tanto necesitan para poder ellos ser la siguiente generación de adoradores. Tu hijo, hija, bendice a tus padres, ámalos, pide al Señor que ellos siempre sean bendecidos por ti. Que no solamente llegue con un simple hola, sino abrázalos, bésalos, dile lo mucho que los amas diariamente. Entiende que ellos hacen lo mejor por ti, que no te desean mal, así como el Padre Eterno no nos desea ningún mal. Cada uno de nuestros padres desea que nosotros seamos mejores que ellos, que tengamos todo lo que ellos no tuvieron. Ese es el deseo de nuestros padres. Hijos, entiende a cada uno de tus padres, hónralos, porque en la medida de que tú honres a ellos, Dios te honrará a ti, Dios te ayudará en todas tus necesidades y te pondrá en providencia sobre este mundo. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes a cambiar nuestro corazón, nuestra mentalidad, que nos veamos como hijos, que entendamos esa buena paternidad que tienes en nosotros, Padre, que nuestro corazón siempre esté, Señor, para guiarnos. Te pedimos esto en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, sabedor de que tú no solamente nos escuchas, Señor, sino que pones manos a la obra, porque nos amas desde el principio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Amén. Bendito eres, Padre. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso.